Aunque no hay documentación que explique el origen de las esferas, según las leyendas locales, fueron creadas por los dioses. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos algunos hechos misteriosos de Latinoamérica que poca gente recuerda o conoce, y para los que todavía no existe una explicación clara. Número 10. El Padre Jeringas. El Santo Padre, el Papa Francisco, recibió a un anciano sacerdote que apenas podía levantarse de su silla. Su nombre es Héctor Orozco Gutiérrez, más conocido como Padre Jeringas. Pocos de estos misterios están más inclinados hacia una definición de milagro que este. En el estado de Sinaloa, en México, tienen a su propio candidato a santo, el Padre Jeringas. Por lo que el padre, con el afán de acercarse y de bautizarlos, llenaba jeringas con agua bendita sin aguja y desde lejos les rociaba el agua para bendecirlos, y por eso se le quedó el mote del Padre Jeringas. Este hombre devoto se ha dedicado toda su vida a predicar la palabra de Dios en lugares inhóspitos. Y no solo eso, sino que hay personas que aseguran que posee el don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Él es un padre que se ríe mucho, y su otro, cuando él tiene un evento de bilocación, es mucho más serio. Científicamente hablando sería posible, aunque sumamente complejo. Si bien la ciencia contempla la posibilidad de que la materia puede estar en dos espacios al mismo tiempo, aún no ha sido comprobado. Número 9. Los agujeros de Pisco. En todas partes del mundo existen construcciones antiguas cuyo propósito es todavía un misterio para la sociedad actual. Un ejemplo notorio de esto se encuentra en Sudamérica, específicamente en Pisco, Perú. Conocidas también como la banda de agujeros, 6.000 cavidades una al lado de la otra se extienden en una franja de aproximadamente 1 kilómetro de largo en el desierto. Cuando los europeos llegaron a Sudamérica, estas ya estaban formadas y se dieron cuenta de que los locales colocaban ahí sus tributos. No tuvieron ningún inconveniente al hacerlo pasar los hoyos, miren. Ahí vemos, en plena quebrada, aún se pueden ver muchos hoyos aquí de esta lomada baja para seguir a lo más profundo. Antes de eso se desconoce cómo o para qué los utilizaban. Sabemos que las secuelas que nos deja dicha enfermedad son pequeños hoyos donde nos crece la viruela, ¿no? Y eso hace referencia a esta construcción. Número 8. La máquina de hacer llover. La fil de Lucifer. ¿Te suena familiar el nombre de Juan Viagorri Velar? Probablemente no, pero te vamos a contar su historia. Era un científico uruguayo que se crió en Argentina y probablemente le dio al mundo una de las máquinas más importantes en la historia de la humanidad. En el 1926, mientras trabajaba en Bolivia buscando unos minerales utilizando una máquina que él mismo inventó, se dio cuenta que cuando enchufaba su aparato se producían algunas ligeras lluvias. Se dio cuenta de que accidentalmente había creado un dispositivo que podía hacer llover incluso en zonas secas. Recibió el apoyo del gobierno para mejorarlo y lo hizo funcionar frente a muchas personas e instituciones. Llegó el 3 de enero, Baigorri enchufó la máquina, la prendió, se largó a llover. Nuevamente, mucha más fama, mucho más reconocimiento. Entonces, ¿cuál es el misterio? Bueno, nunca quiso revelar cómo estaba construida y a su muerte la máquina desapareció. Número 7. La Reina Roja de Palenque. En 1994, durante una excavación en el templo 13º de las ruinas de Palenque, al sur de México, se encontró esta poderosa figura femenina en un sarcófago. El sarcófago reveló un esqueleto acompañado de un rompecabezas de piedras ornamentales enrojecidas por el cinabrio. La tumba contaba también con 2 restos óseos más, uno de una mujer y otro de un menor, quienes podrían haber sido sacrificados para servirle a esta integrante de la realeza en el más allá. Los restos dentro del sarcófago principal estaban cubiertos con cinabrio, mineral rojizo por el que la osamenta adquirió su nombre. La Reina Roja medía 1,55 m y de niña fue sometida a la deformación craneal
típica de la nobleza maya. Padeció osteoporosis y sinusitis crónica. Aunque se sospecha que podría ser la noble Apogel, su identidad sigue siendo desconocida. Y los magníficos ornamentos funerarios, ornamentos que terminaron de reconstruirse en 2018 para que el ajuar de la Reina Roja recorriera museos de México y el extranjero, tal como lucía en su funeral. Número 6. Las esferas de piedra. Como ya mencionamos anteriormente, hay construcciones cuyo propósito es un misterio y en otras ocasiones también lo es su origen. Hay otras enormes, de entre 2,5 y casi 3 metros de altura y anchura. Algunas tienen grabados, como espirales, cosas que parecen botes o barcos. Las esferas de Costa Rica son un grupo de piedras bien redondeadas de distintos tamaños que se encontraron en la península de Osa y la isla del Caño. Los investigadores creen que la piedra a partir de la que se tallaron las esferas no procede del delta del Diquís, sino que fue transportada desde una cantera situada a más de 80 kilómetros del lugar. Aunque es evidente que tuvieron que haberse creado con tecnología compleja, no se sabe precisamente con cuál fue, y están tan bien hechas que la UNESCO incluso las consideró Patrimonio de la Humanidad. Los arqueólogos creen que la cultura del Diquís talló las esferas con simples herramientas de piedra, pero algunos investigadores argumentan que crear una forma tan precisa es difícil de lograr incluso con tecnología actual. Número 5. El extraño caso de Joaquín Velázquez. En México hubo un niño que al parecer era poseedor de poderes telequinéticos, la capacidad de mover objetos con la mente. El periódico La Prensa dio a conocer este caso el 5 de mayo de 1938 y para efectos de la entrevista, un reportero se presentó al domicilio de la familia Velázquez para comprobar con sus propios ojos lo que sucedía. Ya era conocido Joaquín como el niño prodigio de la Portales. Y hasta se decía que aquella casa estaba embrujada, encantada. Y la prensa decidió investigar. Sacerdotes, políticos, reporteros e incluso médicos fueron testigos de sus poderes y pusieron a prueba a Joaquín en varias ocasiones. Lo más asombroso fue cuando Joaquín hizo levitar una pesada mesa únicamente con apoyar los codos sobre ella. Eso dejó asombrados a los periodistas. Acto que días después repetiría ante un grupo de especialistas, médicos y demás. ¿De dónde adquirió estos poderes? ¿Qué sucedió con él después? Bueno, he ahí el misterio de esta entrada. Número 4. La desaparición de Oer Berchi. En la pizarra, escrito en portugués, estaba el mensaje, "Não há salvação", que significa no hay salvación. Este mensaje oscuro fue dejado antes de la desaparición, y sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso. La historia de la sociedad tristemente está llena de desapariciones de personas en condiciones misteriosas. En la mayoría de los casos se le perdió pista a una sola, pero ¿600? El 5 de febrero de 1923, un grupo de habitantes vecinos de la población de Oerberchi, Brasil, fue a investigar qué había sucedido con su paquete. Brasil estaba atravesando tensiones internas en esa época, pero no se encontraron registros de enfrentamientos o violencia en la zona cercana al pueblo. Solían mantener relaciones comerciales con los habitantes de este pueblo, pero cuando no recibieron una mercancía, fueron a buscarla ellos mismos. Para su sorpresa, Oerberchi estaba totalmente vacío, sin explicación ni pistas. Algunos comenzaron a especular que la desaparición podía haber sido causada por un fenómeno paranormal. Número 3. Huevedoses. Imagina nacer como una niña, que tus amigos, familia y conocidos te reconozcan como tal, pero tú en el fondo sientes que hay algo que no encaja. Educado por sus padres como una niña, fue a sus 12 añitos cuando decidió que su género ya no sería el femenino. Yo, cuando me toqué mi parte, yo vi que yo tenía dos bolas ahí. Bueno, este es el caso de los huevedoses, los niños de una pequeña comunidad en República Dominicana que viven y son reconocidos como niñas hasta que cumplen 12 años. Cuando
se desarrollan sus órganos sexuales masculinos. La problemática parece tornarse común entre los pobladores de la comunidad barahonera de Salinas en el llamado Sur Profundo, donde algunos aseguran que se debe a la cercana presencia de minas de sal, Larimar y otros yacimientos. Esto se debe a una anomalía inexplicable en las hormonas, probablemente generada por la endogamia de la región, la cual impide la conversión de testosterona hasta cierta edad. No te puedo asegurar que tenga hijos, no, pero ya puede tener relaciones y sobre todo tiene una apariencia más masculina que anteriormente. Número 12. Las máscaras de plomo. Los elementos a su alrededor y la historia de los fallecidos son tan intrigantes que transformaron al caso en un rompecabezas que hasta hoy nadie ha logrado resolver. Viajamos al pasado, justo al 17 de agosto de 1966 en Río de Janeiro, Brasil. 2 jóvenes fueron encontrados sin vida uno al lado del otro, sin rastros de violencia y en situaciones sumamente extrañas. Estaban en lo alto del Morro do Vintém, en un lugar de difícil acceso. Incluso la operación comenzó un día y solo terminó al día siguiente. Estaban vestidos con un impermeable y máscaras de plomo que les cubrían los ojos, recostados mirando hacia el cielo y con una lista de indicaciones que parecían no tener sentido. ¿Por qué los técnicos electrónicos tenían antifaces de plomo sobre sus ojos? ¿Habrán observado algo en alguno de los televisores que arreglaron? La causa de su muerte, el significado de las instrucciones y el porqué de su vestimenta inusual siguen siendo un misterio sin resolver. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Las 7 luminarias. Localizado en Guanajuato, México, este lugar se conoce como el país de las 7 luminarias, ya que las estrellas de la Osa Mayor se alinean perfectamente con la ubicación de sus 7 volcanes cada 4000 años. Increíblemente, los 7 volcanes principales del valle se encuentran alineados con las estrellas que componen una de las constelaciones más relevantes para la humanidad. ¿No es suficientemente raro este dato? Bueno, ¿qué tal si te decimos que sus habitantes también podían hacer crecer vegetales gigantes y que cuando unos científicos intentaron replicarlo, no lo lograron? Inexplicablemente, José Carmen García, un campesino de la zona, ha cosechado en su granja vegetales con tamaños descomunales. Misteriosamente, él no fue el único. Si aún no es suficiente, entonces permítenos contarte que cada cierto tiempo, uno de los cráteres de sus volcanes se llena de agua misteriosamente rojiza, y poco tiempo después de este extraño fenómeno natural, ocurre una desgracia como, por ejemplo, el mortal terremoto de la Ciudad de México en 1985. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana. Ay, como 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. ¿Qué otros misterios poco conocidos te vienen a la mente? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.